Que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien todos allí buscando del amor de Dios, ¿verdad? Estamos haciendo estos videos para que todos en familia se pongan a estudiar juntos la Biblia. Así que esperamos que estén contentos y bueno, nosotros estamos aquí pues agradecidos con Dios por la vida de mi esposo que acaba de cumplir un año más. A lo mejor no quiere decir cuántos, pero todavía son poquitos. No quiero decir cuántos, pero empieza con 6 y termina con 3. Así que pues bueno, gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios porque Dios te usa y haces cosas para Dios, ¿verdad? Y pues que Dios te siga bendiciendo y te siga usando y pues esperamos que ustedes también nos gustaría mucho que ustedes nos digan que están viendo los videos, que están pues agradecidos con Dios, ¿verdad? Por estos videos. Y acuérdense de orar también por nosotros para que sigamos adelante haciéndolos y pues que ustedes cada vez más y más vayan pues invitando a otros, ¿verdad? Para que vean estos videos, para que los estudien también junto con su familia. Así que pues esperamos que se encuentren todos muy bien y que nos acompañen a estudiar la Biblia, ¿verdad? Ya vamos en el capítulo 39 y pues vamos a leer ahora hechuras de las vestiduras de los sacerdotes y también la obra del tabernáculo terminada. Y pues vimos en Éxodo 38 el mobiliario del tabernáculo, el atrio del tabernáculo, dirección de la obra, metales usados en el santuario. Así que pues empecemos. ¿Cómo estás? Un año mayor, Un año más. completado un año más. Gloria a Dios, qué bueno, bendiciones. Aquí en este capítulo 39, pues si ustedes lo comparan con el capítulo 28, es prácticamente, bueno, sí, bueno, muy parecido, pues. En el capítulo 28 Dios le da a Moisés el detalle de las vestiduras de Aarón, el sumo sacerdote, y de sus hijos, los sacerdotes. Un detalle que dice en el 28, parece el versículo 2, dice, son vestiduras para honra y hermosura. Eso es lo que debemos tener en cuenta al estar leyendo este pasaje, ¿no? El capítulo 39, incluso el capítulo 28, pues porque dice en el 28 que esas vestiduras son para honra y hermosura, para honra a Dios y presentarse con hermosura ante Dios de manera reverente, de manera para honrarlo. Entonces, el sacerdote no podía presentarse ante Dios con vestiduras comunes. Cada vez que venía a ministrar en el santuario, no en el atrio, sino en el santuario, tenía que ponerse sus vestiduras de gala. En el santuario los sacerdotes, o sea, en el atrio más bien, los sacerdotes recibían las ofrendas que iban a ser sacrificadas y ofrecidas a Dios. Entonces se encargaban los sacerdotes de degollar, de recoger la sangre, y el sumo sacerdote se encargaba de llevarla en el santuario, al santuario, no al lugar santísimo, sino al santuario que estaba justo antes del lugar santísimo. El lugar santísimo contenía solamente el arca del testimonio. En el lugar santo había la mesa de los panes de la proposición y el candelero, y creo que también en el lugar santísimo había un incensario. Entonces tenía que entrar y ofrecer sangre y salir. Otra vez venía el momento adecuado, entraba de nuevo, ofrecía la sangre,
y salía. En otras ocasiones entraba, ofrecía incienso y salía. Entonces debía presentarse todo sacerdote, sumo sacerdote, con sus vestiduras de gala delante de Dios. Y entonces si ustedes van comparando el 39 por un lado y el 28 por el otro, ustedes van a ver cómo son casi idénticos, con muy pocas variaciones, pero casi idénticos. Entonces tal vez aquí podamos irnos con más rapidez por lo mismo, porque o en esta sección de las vestiduras sacerdotales, con más rapidez porque por lo mismo, ¿no? Ustedes pueden ir comparando y ustedes pueden ir viendo y leyendo y van a ver que son casi, bueno, casi idénticos. Hay variaciones, claro, pero prácticamente está hablando de lo mismo. En uno está diciendo cómo se va a hacer las vestiduras sacerdotales, de qué materiales se van a hacer y la hechura que va a tener cada cosa, cada parte del vestuario del sacerdote. Y aquí nos está diciendo cómo hicieron cada parte de la vestidura del sacerdote. Así que si quieren comparar una cosa con la otra, es la forma en que podemos ir aprendiendo un poco más. Ok, aquí se dice esto y acá se dice exactamente lo mismo, o casi, sí, casi palabra por palabra, no es así, pero casi palabra por palabra se dice lo mismo. Entonces, comparando una escritura de este lado con una escritura en otro lado, definimos un tema, incluso podemos definir una doctrina. Hay una doctrina que ha causado mucha, bueno, ya hablando de doctrinas, no me voy a salir mucho del tema, pero hay una doctrina que ha causado muchísima discusión, porque se ha estudiado mucho acerca de eso y se han llegado a unas conclusiones y otra persona a otra conclusión, y esos son maestros de esas dos doctrinas distintas, y se ha hecho prácticamente una escuela acerca de una doctrina y otra escuela acerca de otra doctrina. La doctrina es y no la vamos a tratar aquí porque es demasiado larga, la doctrina de la predestinación. Entonces existen corrientes, ¿no?, que por donde se ha ido esa doctrina hacia un lado y esta doctrina la misma doctrina hacia otro. Pero lo que les digo, o sea, uniendo una escritura con otra, es cuando uno empieza a formarse su propia conclusión acerca de lo que es la realidad de esa doctrina, o por lo menos se acerca mucho a definir esa doctrina. La doctrina de la predestinación es muy grande y muy compleja también, pero en base a lo que dice la escritura podemos llegar a definir bien o bastante bien lo que incluye esa doctrina. Como les digo, no la vamos a tratar, es demasiado larga y demasiado compleja e incluye muchas escrituras, pero es una forma de llegar a una conclusión, atando una escritura con la otra, pero que hablan del mismo tema. Este es el tema de las vestiduras santas, de cómo incluso no es doctrina, es solamente lo que Dios escogió que iba a ser la forma en que iba a vestir el sacerdote al presentarse delante de él. Pero ustedes unen el 28 y el 39 y van a ver que es muy semejante o sea, me refiero en cuanto a palabra por palabra, es muy, muy, muy parecido. Pero es exactamente igual porque dice el efod, el pectoral, la mitra, la tiara, la diadema, perdón, el manto,
vestido, que iba a llevar debajo del manto, y etcétera, etcétera, hasta la ropa interior que iba a llevar el sacerdote. Entonces ustedes lo pueden ver, lo que se dice en el 28 se vuelve a decir acá. Acá es la instrucción y aquí es de hecho la fabricación de las vestiduras santas para Aarón y para sus hijos. Entonces podemos empezar allí. Te lo dejo de ese tamaño. Ok. Bueno, pues empecemos ya. Pues sí. ¿Qué? ¿Tú empiezas? Pues vamos a orar. Empecemos con oración. Bendito Dios y Padre, muchísimas gracias por esta oportunidad de esta lectura. Gracias, Padre, porque no estamos tratando de demostrar nada, Padre, solamente es una lectura con comentarios breves. Es prácticamente una repetición, ¿no?, de lo que estamos leyendo, una forma de decirlo de una manera más sencilla. Todo lo que aquí se relata en la escritura, en este libro de Éxodo y específicamente el capítulo 39. Tú nos ayudas, tú nos das dirección, tu Espíritu Santo nos guía para entender estas cosas y ponerlas de una manera más accesible para todos y especialmente para aquellos que empiezan a conocer tu palabra. Tú dirígenos, Padre, y enséñanos también y haznos hablar conforme a lo que tu palabra dice. Que no nos desviemos, Padre, con pensamientos personales y tratar de divulgarlos, estos pensamientos, a los que nos escuchan, sino mantenernos, Padre, mantener nuestros pensamientos bajo tu dirección, bajo la dirección de tu Espíritu, y que nuestros pensamientos se adapten, Padre, o se acoplen a lo que dice tu palabra. Ciertamente los pensamientos de los seres humanos, por más altos que sean, nunca van a llegar a la altura de los tuyos, Padre, y no se puede, tus caminos son tan amplios así como el oriente está lejos del occidente, así son tus caminos más que nuestros caminos. Tú bendícenos conforme a tu palabra, Padre, conforme a la guía de tu Espíritu, para que podamos hablar, Padre, lo que aquí se relata, solamente de una manera más sencilla, de una manera más, más contemporánea, y que sea también de bendición, Padre, lo que digamos aquí. Bendición para nuestros hermanos, así como es de bendición para nosotros también. Dirígenos, pues, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues abra su Biblia en Éxodo 39, hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y allí leo ¿este es Zacarías o...? Más bien lee el 28.2. 28.2. Okay. Hay una escritura en el capítulo 28 que es algo que queremos hacer resaltar. Capítulo 28, 2. En el versículo 2. Dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Entonces, ¿para qué son las vestiduras sagradas? Para honra y hermosura. ¿Cómo se debe presentar el sacerdote ante Dios? Con honra y hermosura. Para honrar a Dios con sus vestiduras limpias, y eran vestiduras prácticamente de gala. De hecho, vamos a leer otra escritura de más adelante que nos dice que son vestiduras de gala. Entonces, eran para honra y hermosura, para honrar a Dios, vestidos ceremonialmente limpios,
completamente limpios, las vestiduras tenían que estar siempre bien limpias, y cada vez que se presentaba el sacerdote, el sumo sacerdote ante Dios, se tenía que presentar con esas vestiduras y no podía salir con ellas al pueblo. Después esto se corrompió, como es costumbre. Si nos ponemos a pensar, ¿no?, cuántas iglesias o congregaciones hay a nuestro alrededor que enseñan falsas doctrinas, podemos decir que buena parte de la iglesia se ha corrompido, ha apostatado de la fe, se ha ido atrás de otras enseñanzas falsas. Entonces, cuando les digo que esto se corrompió, esta actitud de los sacerdotes de no salir con las vestiduras santas fuera del templo, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, antes de que Él viniera y todavía después de que Él vino, los sacerdotes se habían vuelto prácticamente demasiado orgullosos, los sumos sacerdotes. Entonces ellos se ponían sus vestiduras cuando estaban en el templo, pero luego cuando salían del templo se llevaban sus vestiduras puestas, salían al pueblo con sus vestiduras puestas, y supuestamente para que no se ensuciaran sus vestiduras, llevaban un grupo de guardias, llevaban como sus guaruras, que les decían los bastoneros, que llevaban un bastón de cierta medida de largo y iban delante de los sacerdotes o alrededor de los sacerdotes, del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que Lucas menciona que había 2 sumos sacerdotes en la época de Jesucristo? Bueno, uno era el sumo sacerdote literal, el que estaba representando, ¿no?, el sumo sacerdocio. Pero había otro sumo sacerdote que era el que literalmente ejercía el control y el poder. Era Anás y Caifás. Anás era el sumo sacerdote que tenía que dejar el sacerdocio a alguien más, pero él decidió a quién se lo iba a dejar. Y se lo dejó a Caifás, su yerno. Entonces, pues eran de la misma calaña, pues por eso se la dejó a él. Y estos 2 sumos sacerdotes salían con sus, bueno, el que estaba en funciones, pues salía con sus vestiduras, ¿no?, de gala, a caminar entre el pueblo, a lo que tuviera que ir. Pero llevaba sus bastoneros, y estos bastoneros iban rodeándolo, y para abrirle paso por la calle, prácticamente que quedara la calle libre para él, para caminar por en medio, los bastoneros le daban de bastonazos a las gentes para que se hicieran a un lado. Entonces se corrompe el propósito de las vestiduras, de presentarse delante de Dios en honra y hermosura, y solamente en el templo, primero en el tabernáculo y luego en el templo. Pues estos sacerdotes de los tiempos de Jesús, específicamente el sacerdote en funciones, él se hacía rodear de estos bastoneros. Entonces, supuestamente para no ensuciar sus vestiduras, hacía que le apartaran a todos del camino, a bastonazo limpio. Entonces, qué peor manera, ¿no?, de contaminar no solamente sus vestiduras, sino que tenía contaminada su mente también. Entonces, bueno, es la manera en que debía presentarse el sumo sacerdote ante Dios, con vestiduras para honra y hermosura, con vestiduras limpias, para honrar a Dios y para, pues, estar ceremonialmente limpio delante de Él. Amén. Entonces continuamos y más adelante vemos la otra escritura que queremos mencionarles. Tengo aquí en
Éxodo 39:1, de las vestiduras. Y bueno, que vemos que la mejor vestidura es la sangre de Cristo, que viene a traernos la salvación y la vida eterna. Y también en Efesios 4:24 nos dice que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en 1 Corintios 13:13 nos dice ahí, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que eso es lo que Dios quiere que nos vistamos, ¿verdad? Del amor de Dios. Y bueno, vamos en el versículo 2 de Éxodo 39. Dice, hizo también el efod de oro, de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Y vemos que el efod dice que es un vestido sacerdotal sin mangas, usado por los judíos, que caía sobre sus espaldas, ciñendo las otras vestiduras, para ser venerado, dice, con piedras de oro, que es un elemento. Piedras de oro. Piedras de oro. Con piedras preciosas y oro. Oh, sí, con piedras preciosas y oro. Dice, es un elemento incorruptible. Y ceñidos. Dice, y púrpura, que significa autoridad. Y carmesí, humanismo. El lino torcido significa frescura y limpieza. Las piedras de onix, dice, la obra que se hace para honrar. El color azul, dice, majestuosidad, nombres grabados, sentido de pertenencia. En el capítulo 28 se nos relata cómo es que iba a hacerse el efod. El efod llevaba en las sombreras, llevaba unas piedras de ónice engastadas sobre oro. Uh-huh. Y sobre el efod caía el pectoral. Pero ustedes pueden ver ese detalle en el capítulo 28. Conviene que lo lean, uh-huh, porque prácticamente ustedes lo hacen un estudio personal. Comparar el 28 con el 39. Y van a ver el detalle de las cosas, cómo Dios dijo que se hicieran, con el detalle que Dios quiso que se hicieran. Entonces aquí está diciéndonos el efod, y en el 28 también se relata cómo se iba a hacer el efod. Uh-huh. Después viene otra parte del vestuario, y también en el 28 usted lo va a seguir viendo, lo va a relacionar una escritura con la otra. Dice en el 3, y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Nomás un pequeño comentario. Prácticamente en todo el relato de la construcción del tabernáculo y las vestiduras santas, los muebles, los utensilios, todo. Se menciona y se sigue mencionando que se hizo todo conforme a lo que Dios le dijo a Moisés. O sea que estaban los artesanos haciendo el trabajo, pero una vez que terminaban algo, se lo enseñaban a Moisés. Y Moisés decía, sí, así me dijo el Señor que se tenía que hacer. Muy bien hecho. Así me lo mostró, muy bien hecho, buena labor. Y entonces por eso dice, o sea, aquí ¿quién fue más grande? O sea, Moisés fue más grande, porque después de haber examinado, después de haber visto los diseños que Dios le mostró, él vino y les enseñó a los artesanos lo que tenían que hacer. Y les dijo, háganlo exactamente de esta manera.
y los artesanos lo hicieron. Cuando se lo trajeron a Moisés, Moisés dijo, exactamente así lo vi yo, este diseño, gracias. Lo hicieron muy bien. Entonces, aquí se dice esta frase, como Jehová lo había mandado a Moisés. O sea, lo hicieron exactamente como Jehová lo había mandado a Moisés. O sea que todos estuvieron trabajando ¿cómo se dice? En acorde. Moisés les dijo, así es el diseño. Los artesanos lo captaron, lo hicieron, y luego Moisés dijo, así fue como Jehová me lo mandó. Bien hecho. Entonces, todo tenía que pasar por la supervisión de Moisés. Ya que terminaban algo, se lo enseñaban a él y decía, así es, este es el diseño que Dios me dio. Qué bueno. Entonces, estamos viendo, ¿no?, el trabajo realizado y pues prácticamente estamos viendo que es Dios dando su aprobación, de que sí lo hicieron como Él se lo mandó a Moisés. Continuamos en el 6. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las hombreras del ephod, 2 piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Ahí está de nuevo, como Jehová lo había mandado a Moisés. Las sombreras, ¿no? Esas eran piedras grandes de ónice. El ónice es, creo, un color negro, pero eran piedras grandes. Es una piedra preciosa también. Hay piedras más valiosas, ¿no?, que el ónice, pero estas piedras Dios las escogió. Por la razón que haya sido, Él las escogió. Él dijo, aquí en las sombreras van a ser piedras de ónice engastadas sobre oro y van a estar en las sombreras del ephod, o sea, unidas al ephod. Cuando David estaba huyendo de la persecución de Saúl, uno de los sacerdotes lo siguió a David porque le habían matado a su familia. Entonces huyó del templo y fue a seguir a David, pero llevaba consigo el ephod que usaban en ese tiempo. Entonces cada vez que, el ephod era lo más cercano que tenía David y el sacerdote, lo más cercano el artículo más cercano de lo que usaba el sacerdote en el templo. Entonces David respetaba ese vestuario, no por lo que es, no por el vestuario, no porque el artículo que era, sino porque representaba la unción del sacerdote como sumo sacerdote. Entonces, cuando David quería hacer algo, consultaba a Dios por medio del sacerdote. El sacerdote se ponía el ephod y Dios hablaba a través de ese sacerdote a David. Pero David, hacía oración y se comunicaba con Dios, pero Dios le hablaba a través del sacerdote que traía el ephod puesto. Tenía su valor ese artículo, no como veneración, sino como lo que representaba, la unción del sacerdote. Entonces David consultaba en todo momento. Le decía al sacerdote, quiero consultar a Dios, saca el ephod. Y el sacerdote se lo ponía y salía ante David, y David preguntaba. En una ocasión le preguntó a Dios, ¿iré en persecución de los amalecitas que atacaron mi campamento? Y Dios le responde a través del sacerdote, sí, ve. Dice, ¿los podré alcanzar? ¿Los entregarás en mi mano? Y el sacerdote le responde, sí, los alcanzarás y los entregaré en tu mano. Entonces David se llena de valor y los soldados que ya pensaban, que estaban culpando a David, porque David hizo algo sin consultar a Dios, como todo ser humano se equivocó.
hizo algo sin consultar a Dios, dejó el campamento desamparado, se llevó a todos los soldados que tenía y vinieron un grupo de amalecitas y atacaron el campamento y se llevaron presos a todos los que estaban en el campamento y toda la riqueza que tenían. Y otra riqueza que habían acumulado en una campaña que hicieron. Entonces pensaron en echarle la culpa a David, porque por él fuimos a la guerra donde no nos importaba nada, no teníamos nada que ver, y dejamos el campamento solo, y ahora perdimos nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras esposas, y todo lo que teníamos. Entonces hablaron incluso de apedrear a David. Pero David entonces se acordó de lo que había hecho mal, que no había consultado a Dios. Entonces esta vez, al ver esa situación tan tensa, consultó a Dios, decidió consultar a Dios. ¿Iré tras ellos? Sí, ve. ¿Los alcanzaré? ¿Me los entregarás en mi mano? Sí, los alcanzarás y te los entregaré en tu mano. Entonces ya les dijo, ellos vieron, ellos fueron testigos de lo que David había hecho y se animaron y fueron en la persecución de ellos y sí, los alcanzaron y sí, se los entregaron en sus manos, los acabaron y la riqueza que les habían quitado la recuperaron. Perdón, más la riqueza que ellos habían acumulado en la campaña en la que habían salido, y recuperaron vivos a todos sus familiares. ¿Por qué? Porque David decidió consultar a Dios, le pidió al sacerdote que sacara el efod que había sido hecho conforme a las instrucciones de Dios a Moisés. Y este sacerdote cumplió con su trabajo también de interceder por David en ese momento de crisis. Entonces el efod del vestuario, parte del vestuario del sacerdote, y también representaba la unción que tenía el sacerdote como sumo sacerdote. Continuamos en el verso 8. Hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod. O sea, igual que el efod, así era el pectoral. Era algo que iba a ir encima del efod. Como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura, cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. ¿Sigues? Sí. Qué nombres tan raros. ¿Existirán todavía esos? Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Casi no se ven esas piedras, ¿verdad? ¿O sí? Pues no, los más comunes son Rubí. el diamante, el rubí, el zafiro, la esmeralda. Pues son las más comunes esas, pero hay otras de diferentes colores también que se usan. Pero que hayamos oído del sardio, el topacio también es bastante común. El carbunclo, ni idea. Bueno, ¿quién sabe? Bueno, pues yo tengo en el versículo, en Éxodo 39:6, de los nombres de los hijos de Israel labrados en las piedras preciosas. Y bueno, vemos que en Apocalipsis 3:5 dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y dice, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y también vemos en Apocalipsis 22:13 que dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán.
Y hasta el 10 listo. Dice que en Éxodo 39:8 dice, hizo el pectoral. Y vemos que el pectoral son bolsas o saco. Dice en el pecho para guardar el urín y el tumim, con 12 piedras preciosas, que ya lo dijo Virgilio. Dice, y cada uno con los nombres de las 12 tribus. Dice que el sumo sacerdote llevaba el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Dice, Urín y Tumín servían para indagar la voluntad de Dios. El juicio está relacionado con el Urín y el Tumín. Y en Proverbios 4:23, pues lo relaciono con este versículo que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así como nuestro corazón está bien protegido por nuestras costillas, así nos dice Dios, ¿verdad? Que guardemos nuestro corazón, que no lo llenemos de odio, de rencor y etcétera. Y te quedaste en el 11, ¿verdad? Bueno. Sigue la lista de piedras preciosas. Sí, hay más. Y la segunda hilera dice una esmeralda, un zafiro y un diamante, los que acabas de decir. La tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Sí. Sí. En el 16 dice, hicieron asimismo 2 engastes y dos anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Y fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las sombreras del efod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral en su orilla frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 sombreras del efod hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Sí. 21. Y harás que se acerquen a ti Aarón, tu hermano, y sus hijos. El 21. Ok. Te quedaste en el 21. Dice en el 21, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra del tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul y púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto alrededor entre las granadas. Aquí tengo el 21, 22. Hizo también el manto del efod. Dice que el efod representa el traje especial que Dios nos ha llamado a ponernos como la novia de Cristo. Son nuestros trajes de bodas. Y en Marcos 6:56 dice que donde quiera que estaba Jesús, en aldeas, ciudades o campos,
Ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y en Éxodo 39:25 dice: hicieron también campanillas de oro. El sonido de las campanillas le recordarían al sacerdote de la solemne naturaleza de su trabajo y le recordaría para que no muera. Las campanillas eran para que el sacerdote pudiera ser escuchado mientras ministraba delante de Dios. Y sigues. ¿Ya? Bueno, el 26 continúa, ¿no?, con la obra de del manto y las campanillas al borde del manto. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello: santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Se repite la frase, como Jehová lo había mandado a Moisés. O sea, Moisés fue un hombre especial en cuanto a que quería llevar una relación, bueno, estricta con Dios, una relación que no le dejara espacio para ningún otro pensamiento, solamente lo que Dios ordenaba. Incluso hubo un momento, una crisis que hubo con la familia de Aarón, en la que murieron 2 de sus hijos por acercarse temerariamente ante Dios en el tabernáculo, y murieron. Entonces, la orden para Aarón fue que no llorara, no hiciera duelo, no hiciera luto por sus hijos, porque habían cometido una falta, un pecado. Y tenía que continuar con su trabajo de sumo sacerdote. Y el trabajo del sumo sacerdote incluía comer de las ofrendas que llevaban el pueblo al tabernáculo. En las ofrendas que llevaban, el sacerdote tenía el derecho de tomar algunas cosas, y algunas cosas que llevaban eran específicamente para él, para el sacerdote o los sacerdotes. Entonces, Aarón recibió las ofrendas que le llevaban a él y a sus hijos, y entonces, en vez de comerlas, las estaba quemando en el fuego. Cuando Moisés se dio cuenta, él se acordó, es que la instrucción dice que debe comérselas, y en lugar santo se las debe comer, aquí en el santuario o en el atrio del tabernáculo. Esa es la instrucción. Y entonces Moisés le empieza a reclamar a Moisés porque no estaba siguiendo la ordenanza de las ofrendas, que debía comerlas. Y se estaba pegando Moisés a lo que decía la escritura, pues lo que había ordenado Dios, ¿no?, acerca de esas ofrendas. Y le está reclamando: ¿por qué no te has comido las ofrendas? ¿Por qué no las estás quemando en el fuego? Y Aarón, pues casi al borde de las lágrimas, yo creo, le dice: ¿cómo puedo comer?, dice,
¿qué no te acuerdas lo que me acaba de pasar apenas ayer? Que mis 2 hijos mayores murieron. Dice, ¿cómo voy a comerme esto? Si lo voy a comer con la angustia o no la voy a estar comiendo con gusto. ¿Cómo va a ser esto agradable a Dios? Si voy a estar comiendo, empujándome la comida prácticamente. O sea, tengo revuelto el estómago por la tristeza de haber perdido a mis hijos. Entonces, ¿esto no sería agradable a Dios, comerme estas ofrendas como con asco? No sería agradable a Dios, por eso las estoy quemando. Entonces Moisés entendió que era correcto lo que estaba haciendo Aarón. A pesar de que no estaba cumpliendo con la ordenanza de comerse esas ofrendas, estaba haciendo lo correcto, quemándolas, porque no las iba a poder comer, ni saborear, ni sentir el agradable sabor de la comida. Entonces Moisés entendió bueno, lo más importante es que Dios entendió lo que Aarón estaba haciendo. Que sí, que no iba a ser agradable. No iba a ser una ceremonia agradable comerse eso, aunque estuviera cumpliendo con la ordenanza de Dios. Entonces, prácticamente Aarón estaba pues con el estómago revuelto, el estómago que no podía tolerar nada de comida. Moisés sí quería seguir las instrucciones al pie de la letra, pero a él no le había pasado lo que le pasó a Aarón. O sea, a él no se le murieron sus hijos, pero entendió que era lo correcto. En el 32, la obra del tabernáculo terminada. Yo tengo aquí en el 26, eso 39-26, dice una campanilla y una granada en las orillas del manto, que son símbolo de testificar y dar fruto. Y en el 27, eso 39-27 dice, hicieron las túnicas para Aarón y sus hijos, que simboliza la gloria y belleza de Jesucristo, y los ungirás, dice, consagrarás y santificarás, porque es para que sean mis sacerdotes. Eso está relacionado ahí en el Nuevo Testamento. Y en Éxodo 39-28 al 30, la mitra, y en el 30 dice, y la diadema. No, eso no lo tengo. Y eso 39, ¿me toca qué? 32. 32, la hora del tabernáculo terminada. Dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo, dice, del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y en el 33 dice, y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejón, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio. Y sigues. Otro. La mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición. Y continuamos con la lista. El candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión.
las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová lo había mandado, y los bendijo. Entonces, así como les dije, ¿no? Moisés era el que iba a supervisar la obra terminada. Bezalel y Oliab estaban supervisando el trabajo que iban haciendo los demás artesanos, y ellos los dirigían para cómo hacer todo lo relacionado al tabernáculo. Entonces, sí, Bezalel y Oliab daban el visto bueno. Está bien hecho. Vamos a llevarlo a Moisés a ver qué dice él, si le falta algo. Y vio Moisés todo lo que hicieron y dijo, no, está exactamente como Dios lo mandó. Así que el que daba el visto bueno al final era Moisés. Y Moisés dijo, así como lo mandó Dios, así lo hicieron ustedes. Benditos sean. Los dice ahí al final. Y los bendijo, o sea, los bendijo en el nombre de Jehová, de Dios. Entonces, es como les dije, es una repetición, ¿no?, del capítulo 28. Y de verdad, denle un repaso al 28 y compárenlo con el 39. Y van a ver, ¿no?, cómo se va haciendo conforme a todo lo que Dios le mandó. Allá está el detalle, en el 28. Entonces, aquí se dice, se hizo esto y se hizo aquello y se hizo, etcétera, etcétera. Entonces, pero en el 28 está el detalle de esas cosas, sobre todo de las vestiduras. Y en los capítulos anteriores, desde el 25 hasta el 28, 29, está el detalle de las cosas que se iban a hacer. Así que pues terminamos el 39 y esperamos que prácticamente fue una lectura. No hubo mucho que decir porque pues ya lo habíamos leído antes y lo volvimos a leer, y aquí se está otra vez diciendo ya está todo terminado. Entonces terminamos el 39 y pues una próxima entrega en el futuro. Y ya casi acabamos Éxodo, ya nada más falta un capítulo. Y ya vamos a seguir con Levítico. Así que bueno, qué emocionados ahí la llevamos, ¿verdad? Así que esperamos que ustedes estén siguiendo estos videos, ¿verdad? Y si no lo ha, pues se le ha pasado algún video, pues acuérdese de acordarse en cuál se quedó para que lo siga viendo, y recuerde que hemos estado haciéndolos desde el principio, desde Génesis, y ya vamos en Éxodo, así que pues bueno, ya vamos a ir en Levítico, así que bueno, compártalo. Así que es bueno hacer así como Dios nos manda, ¿verdad? A ir a todo el mundo y llevar la palabra de Dios, llevar el amor de Dios a todo el mundo, a todas las personas que no conocen de Dios. Así que el propósito de todo esto es que vengan a Cristo, ¿verdad? Que vengan a ser salvos, que ese es el deseo de nuestro Dios, ¿verdad? Que todos sean llenos del conocimiento de Dios por medio de su palabra, la Biblia. Para eso nos ha dado esta palabra tan hermosa, ¿verdad? Para que nosotros conozcamos del amor de Dios. Así que pues comparta el amor de Dios con estos videos, y que todos vengan a Cristo, ¿verdad? Sobre todo sus familiares. Es bonito, ¿verdad?, que usted ore por sus familiares y que comparta los videos. Díganle que estamos haciendo estos videos que se llaman Estudiemos Juntos la Biblia. Ahí están en YouTube. Y bueno, pues estamos saludando a todos los de YouTube, todos los que escuchan estos videos, a todos los de Twitter,
a todos los de Facebook. Esperamos que todos estén bien y que, pues bueno, que tengan un día súper, súper archi mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta la próxima. Y feliz cumpleaños, Virgilio. Gracias, Bye bye. gracias, gracias.